Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Gonzalo. ¿Cómo estás? Bien. Bien, aquí estamos listos para empezar un nuevo programa de Cuarto Intermedio. Así es, Gonzalo. Bueno, una semana que ha pasado con muchísimo debate, con mucha agua que ha pasado bajo el puente. Vamos a hablar de temas vinculados a la política y a la corrupción. Así es, para eso vamos a hacer una videoconferencia, Roque, con el director ejecutivo de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional, con Pablo Secchi. ¿Sí? Muy interesante. Y siguiendo con el tema de la corrupción, Gonzalo, vamos a mostrar la segunda parte de la entrevista con el doctor Abel Fleming y también con el doctor Nicolás Escándar sobre cuál es el rol del derecho penal frente a la corrupción. Efectivamente, y también vamos a hablar del derecho constitucional, la necesidad o no de la reforma de nuestra Constitución salteña. Y siguiendo con esa serie de invitados que habíamos propuesto para hablar de la necesidad o no de la reforma de la Constitución salteña, en este caso vamos a convocar a un constitucionalista, Roque. Así es, el doctor Sebastián Aguirre Astigueta nos va a comentar sobre si es necesario o no reformar la Constitución y en caso de que haya que reformar la Constitución de nuestra provincia, cuáles son los aspectos más relevantes a tratar. Así que bueno, lindo programa tenemos para hoy. Así es, Gonzalo. Sí. Y como siempre decimos de este programa, de este espacio, si usted tiene alguna duda, alguna consulta, algún problema jurídico, algún problema legal que usted sospeche que está a las puertas ya de ir a un juicio, ¿por qué no? Antes, ¿sí? Antes de cualquier cosa. Antes de cualquier cosa, antes de firmar, antes de poner el gancho, vaya y consulte con su abogado. Del Colegio de Abogados tenemos los consultorios jurídicos gratuitos, Gonzalo. Así es. Que están abiertas las oficinas de lunes a viernes, tanto en la sede de Centro de Güemes 994 como en la sede de Ciudad Judicial. Y también salimos a los barrios. Efectivamente. Usted puede comunicarse con nosotros, ahí están en nuestra pantalla los teléfonos de nuestra institución, si quiere que el Colegio de Abogados vaya con el consultorio jurídico gratuito a su barrio, a su zona. Así es. Estamos todos predispuestos. El padecimiento mental es algo que le pasa a unos pocos. Las personas con padecimiento mental deben ser aisladas. El padecimiento mental es irreversible. No te creas esos mitos. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios que es mejor combatir. Todos podemos necesitar en algún momento atención en salud mental. Tenemos derecho a vivir en la comunidad, tomando nuestras propias decisiones. Con la asistencia profesional y el apoyo de todos, la recuperación es posible. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, y el tema central del programa de hoy, la corrupción. Así es, Gonzalo. Vamos a hablar con un juez federal, con un secretario del Juzgado Federal y con un director del Poder Ciudadano, director ejecutivo del Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional. Así es, recordemos que Transparencia Internacional es una organización que tiene su sede en Berlín, pero tiene también como subsedes en distintas partes del mundo, más de 100 países,
Y bueno, particularmente en Argentina, Poder Ciudadano es uno de estos capítulos. Así es. Estamos en contacto ya con Pablo Secchi. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Bueno, el tema que nos convoca es la corrupción a partir del caso de los cuadernos y todo este panorama que se hable de investigaciones penales en Argentina. La primera pregunta, si considerás que el sistema judicial argentino puede dar respuesta a estas mega causas de corrupción, si tiene las herramientas necesarias, si es posible un Lavallato argentino. A ver, herramientas tiene indudablemente el sistema judicial argentino es sólido en cuanto a herramientas, que algunas de ellas han avanzado en los últimos años y con algunos aportes, como es la ley del arrepentido, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la ley de acceso a la información, etcétera. El problema es si la justicia quiere, y además de si la justicia quiere, es cuándo quiere la justicia avanzar en materia de corrupción. Parece que hay un despertar de la justicia desde hace más o menos un año y medio aproximadamente, lo cual es bueno. No es bueno que se despierte, sino que sería bueno que esté todo el tiempo despierta, digamos. Pero estamos sí frente a un caso importantísimo, me parece. La verdad no sé si compararlo con el Lavallato brasilero. Brasil tiene otras dimensiones, tiene otras estructuras. El Lavallato llegó por ejemplo, hasta el Congreso de la Nación y arrasó y cruzó a todos los partidos políticos. Esto parece algo más focalizado en el gobierno anterior, pero en lo que se parece sí es en que se sumó al sector privado finalmente como la pareja de esta relación de corrupción. Exacto. Así que en ese lado sí lo vemos parecido. Pablo, bueno, respecto justamente al caso del Lavallato, el juez Moro en una entrevista que se le realizó manifestó que una de las cuestiones muy importantes para que él pudiera continuar con esta investigación, con este juicio, tenía que ver vinculado con la opinión pública, que él necesitaba y que le hizo muy bien el respaldo de toda la opinión pública brasilera atrás. ¿Cómo ves el caso a la sociedad argentina, ¿no? Hablábamos recién del Poder Judicial, pero ¿cómo ves a la sociedad argentina? Y si no, somos una sociedad que está quizás más mal acostumbrada, ¿no, Gonzalo?, a la corrupción. Hay una polarización grande, no digo nada nuevo en Argentina con estos temas. Dependiendo de qué lado de la grieta te encuentres, es todo una payasada de un juez, y del otro lado es el juez más importante de la democracia. Hay que intentar pararse en algún lugar un poquitito más objetivo, si es que eso existe, o un lugar un poquitito más distante para ver, bueno, qué es lo que está bien, está haciendo, que se está avanzando en este tipo de causas. Y por el otro lado, ver, bueno, que también los jueces tampoco son lo mejor que tenemos en Argentina, y que han sido en muchos casos cómplices de que no avance la lucha contra la corrupción. La opinión pública está atrás, está partida seguramente, hay que escucharla, pero acá hay que escuchar principalmente a las instituciones, procesos que llevan adelante las instituciones. Bien. Bueno, hace poco tiempo tenemos implementada en la Argentina la ley del arrepentido. ¿Qué balance podés hacer de estos pocos años de uso de esta herramienta en Argentina? Bueno, creo que se está poniendo en funcionamiento, especialmente en este caso, si bien había habido alguna aplicación con el caso Fariña, etcétera. Me parece que hay que ser prudente, me parece que tenemos que ser prudentes nosotros, y tiene que ser muy prudente la justicia. Recordemos que no puede haber una autoincriminación de los imputados en esta causa, que no se pueden autoincriminar compulsivamente, que es el riesgo que se corre, que finalmente después se termine cayendo todo el proceso por cuestiones procesales. Ustedes son abogados, lo saben mejor que yo, pero bueno, tenemos mucha expectativa. Nosotros hemos influido mucho para que la ley del arrepentido salga en Argentina, la hemos impulsado, hemos viajado alrededor del mundo aprendiendo y hablando sobre este tema, con lo cual tenemos una gran herramienta con la necesidad de que se aplique su justa medida y teniendo mucho cuidado que no termine siendo un desenlace fatal para estas causas de corrupción. Claro. Ahora, Pablo, también como país, institucionalmente, como república, hemos hecho poco en realidad para que, bueno, este caso sea realmente el Lavallato, ¿no? Fue como que algo que nos vino de arriba, más o menos, igual que el caso de los aportantes truchos de María Eugenia Vidal para la campaña gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
respecto también al caso Lavallato, se hace una comparación con el Mani Pulite en Italia. Sí. Pero después de Mani Pulite vino Berlusconi con también muchísima corrupción atrás. Corrupción que hasta la fecha se está investigando. ¿Cómo podemos hacer para, como república, como país, como democracia, para que de una buena vez por todas aprovechar esto, ¿no? Que nos vino, como de quien dice, ahí hablando mal de arriba, aprovechar como sociedad para que no se vuelvan a repetir, para que, por ejemplo, en el caso concreto de obras de construcción que se realicen en el país, no se relacionen ni se vinculen directamente con la corrupción? Me parece que justamente lo que no hay que pensar es que esto viene a solucionar todos los temas de corrupción de la Argentina. Es un caso de corrupción, no pensemos que estamos desarmando la gran trama de corrupción que hay atrás de la obra pública, que hay atrás del ejercicio indebido de la función pública. Lo que vos decís pasó en el Mani Pulite y después vino Berlusconi. En Brasil lo que vino después de Lula y Dilma Rousseff no es lo mejor que se puede ver para una democracia. Lo que vino después del caso Fujimori en Japón, sabemos lo que es también y está vinculado al caso Lavallato. Entonces no pensemos que esto viene a solucionar los problemas. Nosotros tenemos que pensar en un sistema de integridad que no dependa solamente de algo que estamos viendo, que son los periodistas de investigación, tanto el caso de los aportes de campaña como el caso de Vudú, que vimos hacer un principio de resolución. Surge por investigaciones periodísticas, esto surge por un cuaderno o surge por encontrar a José López con bolso y una ametralladora en un convento. Son cosas que verdaderamente no es muy difícil que se vuelvan a repetir, y si dependemos de cosas tan específicas estamos complicados. Entonces necesitamos un sistema de integridad, que las instituciones den respuestas y puedan investigar, que los organismos de control lleven adelante su trabajo, para que surjan investigaciones de ahí, y por un lado puedas investigar y por otro lado puedas prevenir la corrupción, que es otro de los grandes temas que tenemos pendientes en la Argentina. Buenos instructivos y buenas normas para prevenir los posibles conflictos de interés que pueden terminar en causas de corrupción. Así es. Una de las cuestiones que debemos debatir en Argentina es el tema del financiamiento de los partidos políticos, de la política, de las campañas electorales. A raíz del tema de los aportantes truchos que mencionaba Roque, que mencionabas Pablo, ¿qué es necesario reformar? Porque es un tema que ya se ha trabajado legislativamente para aportar transparencia al financiamiento de la política. A ver, todos los hechos de corrupción que están vinculados al financiamiento político no se lo podemos endilgar a una mala ley de financiamiento político, ¿no? Bien, porque si alguien informa aportantes truchos de campaña, como viene sucediendo hace muchas elecciones, eso no es culpa de una mala ley, porque la mala ley nunca te dice que vos podés hacer eso. Claro. Ahora, sin embargo, sí se pueden hacer algunos cambios que venimos impulsando hace mucho tiempo. Uno de ellos tiene que ver con la bancarización de los aportes. Ustedes saben que yo puedo levantar aportes de ustedes dos, llevarlos al banco y después decir que esos aportes son de otras personas que no son ustedes. Claro. Lo que estoy buscando es que si ustedes quieren aportar a una campaña, lo hagan directamente a través de una transferencia bancaria, a través de una tarjeta de crédito, cosa que se una trazabilidad de ese dinero. Y ya después, si a ustedes les dio el dinero un tercero, bueno, ustedes ya al menos están vinculados con la trama que se hizo. Claro. Por el otro lado, una regulación específica sobre la participación de las empresas en las campañas. Ustedes saben que desde el año 2009 las empresas no pueden participar, las personas de existencia ideal no pueden participar en las campañas políticas aportando dinero. Sin embargo, quienes financian las campañas siguen siendo las empresas. Yo siempre digo que en el año 2007 los mayores aportes lo puso el sector farmacéutico, en el año 2009 fueron las empresas agropecuarias, y a partir de esa reforma no supimos más que puso el dinero en las campañas. Sí. Ficticios informes de campaña que supuestamente de ciudadanos financian, cuando en realidad no es así. Con lo cual también la discusión, que quizás sea la más compleja, es si las empresas pueden volver a donar o no. Y un tercer punto que está vinculado al tema del dinero para los medios de comunicación, lo que es la distribución de pauta publicitaria. Ustedes ven bien porque nos siguen allí en Salta y nosotros aquí en Capital y a nivel nacional.
la gran cantidad de dinero que termina influenciando e inclinando la cancha a favor de los ejecutivos. Y un cuarto punto tiene que ver justamente con, bueno, cómo las provincias van a acompañar la regulación del financiamiento político. Porque si regulamos a nivel nacional, tenemos que recordar que tenemos 24 sistemas electorales más, sí, que en muchos de los casos corren en paralelo, al mismo tiempo, con fechas semejantes o iguales. Sí. Y efectivamente tenemos que regularlo para que no se filtre el financiamiento por ahí. Bien. Bueno, la verdad que muy claro, ¿no? Los conceptos. Así es. Te queremos agradecer muchísimo, Pablo, por la comunicación, por el tiempo, por la predisposición. Por la predisposición. Bueno, y esperemos, como vos bien decías, que esto sea un puntapié inicial para que en Argentina se comiencen a funcionar tanto los organismos de control, ¿no es cierto?, como sí, también nuestras instituciones comiencen a funcionar bien, y nosotros como sociedad también comencemos sí, a ser ciudadanos, ¿no? A ser ciudadanos. A participar. Muchas gracias, Pablo. Gracias. A ustedes les mando un abrazo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Y nosotros seguimos lo que... Hacemos una pausa, Gonzalo, ¿te parece? Nos quedamos con la señal de Somos Salta. Quédese, ya volvemos con más Cuarto Intermedio. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. El padecimiento mental es algo que le pasa a unos pocos. Las personas con padecimiento mental deben ser aisladas. El padecimiento mental es irreversible. No te creas esos mitos. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios que es mejor combatir. Todos podemos necesitar en algún momento atención en salud mental. Tenemos derecho a vivir en la comunidad, tomando nuestras propias decisiones. Con la asistencia profesional y el apoyo de todos, la recuperación es posible. La semana pasada fue el tema vinculado con María Eugenia Vidal, ¿no es cierto?, con la campaña, los aportantes que se habían realizado. Que no habían hecho aportes, que no habían hecho aportantes, de sumas muy importantes. Y esta semana también salió justamente con el tema del remis, ¿no es cierto?, que el chofer. El chofer Centeno y los cuadernos Rivadavia y Gloria con anotaciones de todo una ruta de bolsos. De plata. Y en el medio está la justicia penal tratando de ver, bueno, qué fue lo que pasó y si se puede llegar a hacer justicia. Y bueno, hablamos detrás de cámara, la verdad, una conversación bastante entretenida y uno que siempre está tratando de aprender de ellos. Pero bueno, ¿cuál es su opinión, doctor, particularmente de manera general respecto a, bueno, la exigencia que tiene la sociedad sobre el derecho penal, ¿no?, sobre los jueces, sobre los fiscales? Esta necesidad de justicia, ¿no?, que tiene el pueblo. Sí, que el derecho penal puede hacer mucho más de lo que hace, eso es cierto, pero que por detrás de estos problemas hay como explicación última una falta de transparencia en el financiamiento de la política. Urge en Argentina que se clarifique de qué modo se financia la política y que se regule y que haya control más efectivo sobre la forma de financiamiento, porque si no, este tipo de problemas que se denuncian de un modo recurrente
no son ni de una época, ni de un signo político, ni de una coyuntura, sino son problemas que ya aparecen como estructurales. El nivel de corrupción pública, sobre todo en la contratación de obra pública, es un problema endémico en Argentina, y está muy ligado a la falta de transparencia en el financiamiento, porque esta es la gran excusa. Esta es la gran excusa que termina, en cierto modo, naturalizando dentro del mundo empresario, dentro del mundo, del universo de la política, naturaliza aportes, cooperaciones, retornos, contribuciones al margen de cualquier tipo de control, y ahí eso no se sabe dónde termina, o se sabe dónde termina, pero termina siendo algo tan complejo, una maraña tan compleja, que no sé qué chance puede llegar a tener el sistema penal para dar una respuesta eficaz. Por lo pronto la respuesta es tardía, ¿no? Siempre que hablamos de derecho penal hablamos de que trabajamos sobre los efectos, sobre los síntomas de algo que ya ocurrió. Bueno. Así es. Pero en los últimos años en nuestro país se han encarado distintas reformas relacionadas con los partidos políticos y las campañas y los financiamientos y la obligación de rendir cuentas de las campañas. No han sido suficientes esas normas para transparentar el financiamiento de la política. Yo creo que el financiamiento hoy de la política tiene dos canales. Un canal naif, ingenuo, que es el de la contribución por la cantidad de seguidores de cada una de las sensibilidades políticas, y otro canal que es la utilización del aparato del Estado para hacer política. Y como un modo de captación de apoyos económicos de variada naturaleza, de variado conducto, en donde estarán desde hechos ilícitos, claramente ilícitos, hasta problemas de ética, digamos, pública, problemas de concentración o de direccionamiento de la obra pública hacia determinadas empresas. Esto es un problema que no se puede resolver pensando solamente en el derecho penal, aunque al derecho penal se le pueda y se le deba exigir que levante puntería, ¿no?, respecto de lo que efectivamente importa en términos de persecución penal. Nosotros seguimos todavía viendo en Argentina una persecución penal que recae sobre lo marginal, sobre la pequeña infracción penal, y los grandes temas no llegan a juicio nunca, no se selecciona. Alguien ha dicho el derecho penal es un cañón que no se tiene que utilizar para cazar moscas, ¿no? Y bueno, nosotros cazamos moscas, y resulta que los temas importantes, que por supuesto necesitan otro esfuerzo, otro dimensionamiento, otra apoyatura por parte de las mismas agencias del Estado. Hay que investigar al Estado, y con agencias del Estado, y agencias del Estado que no están preparadas para el control de los delitos de cuello blanco, como se llaman, los delitos económicos, ¿no? Esto uno lo sabe, mire, uno lo sabe dentro de la justicia. Es muy fácil juzgar pequeños casos, es muy difícil hacerlo con delitos de importancia, de impacto. Y cuando uno se encuentra con un delito de impacto, el juez termina siendo el acusado muchas veces, el fiscal termina siendo el bloqueado en su actividad. Uno se da cuenta de que no es fácil, no es fácil desde el aparato de control penal enfrentar estas cosas. Hay que mejorarlo, pero también hay que trabajar sobre las causas y no solamente sobre las consecuencias. Exactamente. Sí, yo lo que quería decir, que en ese tema también que explotó ahora de esto de los cuadernos, es importante que seamos conscientes de lo importante que es una reforma del sistema penal. El sistema federal sigue siendo un sistema muy arcaico, un sistema que fue pensado en el siglo XVIII, el sistema napoleónico, no puede lidiar con criminalidad económica compleja, y termina tergiversando todo. ¿Por qué? Porque lo que hacen los jueces federales generalmente es detenciones masivas, medidas de alto impacto mediático, pero uno nunca sabe después cómo terminan esas causas. Entonces necesitamos un sistema penal que invierta esto, y que la vedette sea el juicio oral y público, si es por jurados mejor, pero esa es una discusión aparte, y que sobre todo le dé a la gente alguna posibilidad de saber cómo terminan estas causas, porque si no, estas causas
empiezan de manera muy importante, con mucha detención, mucho impacto mediático, y después los jueces, debido a que el procedimiento lo permite, porque es un procedimiento viejo, que no tiene plazos, que es donde el juez domina todo, aprietan o sacan el pie del acelerador según aspectos políticos. Entonces, es lo que ha sucedido. Hay que reformar el sistema penal para que estas investigaciones, las pocas veces que se hacen, lleguen a un término y se obtenga una sentencia de condena y no se invierta la ecuación, no se meta preso gente antes de la condena, sino después. Porque si no, la gente termina asociando las excarcelaciones, o sea, las libertades durante el proceso, como impunidad. Y eso, al final, provoca una tergiversación de todo el sistema de garantías. La gente tiene que tener derecho a un juicio, después del juicio, si está condenada, tiene que ir presa, y eso tiene que ser en un tiempo razonable. Entre las herramientas que el legislador está dando a la justicia para investigar y que se haya su opinión, algunas son polémicas, como por ejemplo el tema de la extinción de dominio, el tema del testigo arrepentido. ¿Cómo ven esas medidas legislativas y esos proyectos de ley que tienden a eso? Yo creo que se pueden pensar mecanismos más inteligentes por fuera del derecho penal que tienen que ver con la recuperación de bienes productos de la corrupción. Sí. Yo, a pesar de que me considero una persona conservadora en cuanto al sistema de garantías, o sea, yo creo que el sistema de garantías que se creó hace 200 años, ahora hay que seguir manteniéndolo y seguir manteniéndolo de manera muy firme. O sea, mientras más avance el crimen organizado, no hay que tener miedo de defender las libertades públicas. También creo que se pueden pensar sistemas mucho más inteligentes de recuperación de bienes que provienen de la corrupción. El decomiso, que es una pena accesoria, o sea, uno cuando condena a una persona por un delito, le quita los bienes con los que ha cometido el delito o que son producto de ese delito. Eso llega con la sentencia final. Claro, después exactamente. Un proceso que a veces puede durar 20 años. Exactamente. En Estados Unidos, por ejemplo, hay sistema de decomiso anticipado, donde el sistema de decomiso se hace a través de un procedimiento civil. Estados Unidos tiene juicio por jurados, lo que es importante, pero el sistema de prueba es menos exigente que en el sistema penal. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la propiedad y no la libertad. Claro. No sé si eso podría ser viable acá, es una opción, tener dos estándares de prueba. Cuando se trata de recuperar bienes de corrupción, un estándar, hablamos de propiedad. Cuando se trata de libertad, otro estándar. Eso podría ser posible, habría que ver, los juicios civiles acá tampoco son muy rápidos, entonces si habría que hacer un juicio civil paralelo al juicio penal, muchas veces capaz que terminaría demorando lo mismo. Claro. Yo he escuchado algunas opiniones que dicen que nunca demorarían como demoran los juicios penales de corrupción, que acá demoran, hay un promedio de 20 años en juicios penales de corrupción. Pero yo creo que hay que pensar mecanismos inteligentes, teniendo mucho cuidado, porque claramente hay garantías constitucionales que son muy importantes y que son un límite infranqueable al momento de aplicar una sanción, ya sea pecuniaria o ya sea de cárcel. Doctor, su opinión en 30 segundos o en un minuto, si es posible, sobre este tema que hablamos recién. Hay mecanismos hoy que están previstos, que están funcionando, por ejemplo, en temas de narcotráfico. El decomiso es una decisión que se adopta, yo le diría, casi diariamente en los tribunales orales federales de Salta. Casi diariamente estamos decomisando camiones, vehículos, dinero en efectivo, moneda extranjera. ¿Cuál es el destino de esos decomisos? Después entra eso en un cono de sombras o de letargo. Los depósitos están abarrotados de elementos. La séptima agrupación de gendarmería en la playa de la séptima agrupación tiene no sé cuántos camiones de estos equipos que están decomisados. Sí, finalmente esto no termina sí afectando el patrimonio comprometido en el delito, pero no termina dando un beneficio al Estado o dando un beneficio a las mismas agencias de control para mejor equiparse. Sí. Todavía nosotros tenemos una idea del derecho penal muy ligada a la prisión exclusivamente, en la aplicación. Las multas, por ejemplo, han sido siempre desactualizadas, no han tenido impacto como pena. Es otra concepción del derecho penal que pasa no solo por las modificaciones legislativas, sino por una verdadera vocación, una voluntad de impactar sobre los beneficios que el delito produce.
Me parece que hay mucho para avanzar en ese sentido y estoy totalmente de acuerdo con Nicolás en que el nivel de garantías respecto de lo que es el aprovechamiento económico del crimen no debe ser exactamente el mismo ni la misma intrincada ruta que a veces tiene un proceso penal. Así es. Muchas gracias. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, doctores. Recordamos entonces la especialización en Derecho Penal que se está dictando en la Universidad Católica de Salta. En el Zócalo aparecen los lugares donde se pueden inscribir o averiguar también hasta el 15 de agosto, así que apúrese y no lo dude, porque va a ser la verdad que es especialización de 2 años de altísimo nivel. Así que le agradecemos muchísimo por la presencia, por las opiniones y bueno, queda abierta como siempre la invitación para volver a debatir otros temas tan interesantes como lo propuesto en este programa. ¿Sí? Muchas gracias. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. El padecimiento mental es algo que le pasa a unos pocos. Las personas con padecimiento mental deben ser aisladas. El padecimiento mental es irreversible. No te creas esos mitos. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios que es mejor combatir. Todos podemos necesitar en algún momento atención en salud mental. Tenemos derecho a vivir en la comunidad, tomando nuestras propias decisiones. Con la asistencia profesional y el apoyo de todos, la recuperación es posible. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. Seguimos en Cuarto Intermedio Roque y acá estamos con esta serie de invitados. El tema, la reforma de la Constitución, ¿es necesario o no? Así es, Gonzalo, vamos a preparar siempre en nuestros programas un pequeño espacio para poder debatir respecto a aquellas cuestiones vinculadas a nuestra Constitución provincial, si es necesaria su reforma o no. En este caso nos va a acompañar el doctor Sebastián Aguirre Astieta. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias. Un amigo de la casa. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muchas gracias por venir. La primera pregunta: ¿es necesario reformar la Constitución de Salta y es oportuno hacerlo ahora? Bueno, esos son los dos grandes temas para lanzar el tema de reforma, ¿no? Uno si es necesario, si es conveniente, y otro si es oportuno. Los dos temas, en mi opinión, están ligados a la necesidad de que exista un consenso en la sociedad. Si la sociedad detecta que hay problemas, sea en la parte de, digamos, la organización del poder, ¿no? El poder estatal, o sea en la parte de los derechos, si detecta que hay algunos deseos, algunos derechos que están dejados de lado o que hay que efectuar cambios, me parece que es un buen motivo para reformar la Constitución. Y por otro lado, si hay cuestiones en la organización del poder, también me parece que es necesario o conveniente reformarla. Yo no le tengo miedo a las reformas. En lo que yo encuentro reparos es que al día de hoy solamente se habla desde ciertos sectores políticos, es decir, impulsados por el gobierno, por algún sector de la oposición, y una reforma constitucional, por estar relacionada con lo más importante que tiene una provincia, que es su constitución, necesita un consenso muy amplio, y yo no veo que al día de hoy eso esté, digamos, en la discusión pública. Lo que sí veo es que en el lado de los derechos, sí me parece que Salta necesita trabajar algunas cuestiones. Yo recuerdo que Salta viene sufriendo por parte de la Corte Nacional algunas fuertes reprimendas desde el punto de vista del derecho, porque
en Salta existe mucha desigualdad. Y esto me parece que tiene que pasar por la Constitución. Desigualdad en el mercado de trabajo, recordemos que el caso Cisneros. Claro, efectivamente, un fallo de la Corte de Salta que fue rebatido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Exactamente. Después tenemos el problema de la educación religiosa en las escuelas públicas. Sí. También otro llamado de atención para la cultura política y de derechos de Salta. Después hay mucha jurisprudencia también sobre temas indígenas. Es decir, Salta es desigual. Y me parece que desde el punto de vista de los derechos, algo tendrá que decir la Constitución respecto de estos temas. Y por otro lado, desde el punto de vista de lo que Gargarella llama la sala de máquinas, así cómo se organiza el poder, me parece que los temas que se vienen hablando son interesantes. Básicamente la cuestión de las reelecciones. Sí. ¿Hay que recortar la reelección? ¿3 periodos es mucho? O... Yo creo que sí, yo creo que el hecho de que se haya modificado solamente ese tema en la Constitución en las últimas 2 reformas ha desbalanceado totalmente el poder en la provincia. Sí. Fruto de ello es lo que está pasando hoy en la Corte de Justicia, ¿no? Claro. Porque el sistema estaba originalmente pensado, y de hecho toda la historia constitucional de Salta da cuenta, hasta estas reformas, que los gobernadores no tenían reelección. Sí. Y sin embargo ahora hemos tenido los 2 últimos gobernadores con 12 años y con un sistema, por ejemplo, de selección de jueces de corte que estaba pensado para el modelo originario, que era un gobernador sin reelección, con la posibilidad de que la corte, durando el mandato de los jueces de corte, que duren más que el gobernador, un gobernador reciba una corte que no sea la de su signo político, o con posibilidad de que no sea de su signo político, y que cuando se vaya tampoco haya tenido la posibilidad de poner todos los jueces de corte. Creo que no sucede ahora en Salta, ¿verdad? Tenemos una corte dependiente del Poder Ejecutivo a partir de ese desbalanceo. Exactamente, y esto no lo decimos nosotros los abogados solamente, sino lo dicen los propios jueces. Sí, se autoperciben como dependientes. Exactamente, si ustedes leen la demanda de la Asociación de Jueces, esto dicho por la Corte de Justicia de la Nación, y también dicho en las demandas provinciales, ellos mismos están reconociendo que los jueces de corte de alguna manera buscan el favor del gobernador de turno cuando ven que se va a quedar mucho tiempo, porque está en juego su propia reelección como jueces de corte. Esto dicho por ellos, ¿no? Lo cual es muy preocupante respecto del punto de vista del llamado equilibrio de los poderes, la división de poderes y demás. O sea que son temas importantes para trabajar en una reforma constitucional. Y es necesario, para no salir del tema que vos planteabas de la reelección, siempre que hablamos de la reelección pensamos en el Ejecutivo, pero ¿cuál es tu opinión con respecto a la reelección de los cargos legislativos, concejales, diputados, senadores? Yo creo que también tiene que ponerse un tope, porque también la cuestión de cómo funciona el poder legislativo en la provincia es cuestionable. Me parece que, por ejemplo, la Cámara de Senadores no representa, el contrapeso dentro del poder legislativo que permite equilibrar las tendencias que se van viendo respecto del control del poder o el dictado de normas que sean necesarios para el funcionamiento de la provincia. Sí. Me parece que una unicameralidad, que haya una sola cámara en la legislatura. Eso habría que estudiarlo bien. Salta tiene tradición en unicameralidad. De hecho, las primeras salas de representantes o cámaras de representantes de las constituciones históricas de Salta eran eso, eran representantes del pueblo, si bien primero no elegidos directamente por el pueblo, pero después, cuando surge el Senado como una cámara para mejorar el procedimiento de sanción de leyes y para que puedan representar a los departamentos de la provincia, ha sido copiar simplemente un esquema nacional, pero no está en el ADN del derecho público salteño que existan 2 cámaras, claro. Puede ser una. Ahora, el tema de la representación política es que ésta sea plural y equilibrada, es decir, que estén todas las voces políticas, que exista discusión, que exista control. Si, se plantea la cuestión de la unicameralidad, no por el tema del gasto público, sino por el tema de que sea un mayor debate público y político sobre lo que pasa en la provincia, no vería que esto sea algo prohibido. Me parece que se podría discutir. Claro. Bien, la justicia. Sí. ¿Qué reformaría el Consejo de la Magistratura? Una institución que responde, a la finalidad por la cual ha sido creada la Constitución. Sí, siempre el problema de la desconfianza hacia la forma de selección de los magistrados es que no llegan los mejores, ¿no? Sí. Esa es una de las cosas. Y la otra es que, existan mecanismos por los cuales quien en definitiva elige y quien en definitiva presta el acuerdo, que son el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores,
no elijan a los mejores. A mí me parece que con las reformas a nivel reglamentario que ha tenido el Consejo de la Magistratura de Salta, esto es, que por ahí no se conozcan quiénes son los que hacen los exámenes, que todo esto esté grabado, que sea público. Me parece que a nivel del funcionamiento reglamentario del Consejo no veo que existan, digamos, críticas centrales al sistema de selección. Lo que sí me parece por ahí un poco complicado es cuando no se eligen siguiendo un orden de mérito, por ejemplo en la terna, o cuando no se dan fundamentos para apartarse del orden de mérito. Sí. Me parece que existe una discrecionalidad, pero no se ha inventado un sistema por el cual uno pueda acotar esa discrecionalidad que hoy le reconoce el sistema constitucional al gobernador o al presidente de la nación, sí, ¿no? Eligen según su sana discreción, y esto además pasa por el filtro del poder legislativo. Claro. Entonces, me parece que están todos los controles, participan los tres poderes, digamos, o básicamente todos los interesados en el funcionamiento de la justicia participan en el Consejo de la Magistratura, entre ellos la Corte de Justicia, los jueces, hay representantes de los abogados. Sí. Luego esto pasa al Poder Ejecutivo y también está el Poder Legislativo un poco controlando. Claro. Me parece que hay que mejorar los mecanismos reglamentarios para que no existan sospechas de parcialidad, pero siempre va a haber este margen de discrecionalidad de por qué el gobernador elige lo que elige y por qué el Senado presta acuerdos del modo en que en Salta prestan acuerdos. Sí. No conozco casos donde no le hayan dado el acuerdo. Y la designación de los jueces de corte, en donde no pasa por un consejo de la magistratura, sino que es una designación directa del Ejecutivo, en donde hay una participación simbólica de la ciudadanía que puede impugnar o no. ¿Cómo ves el sistema actual y si es mejorable o no? ¿Qué reformarías? Bueno, a mí me parece que en primer lugar el tema de lo que mencionábamos hace rato, que tiene que haber alguna forma de equilibrar esto, de que la Corte de Justicia, que es un poder político, pero que no tiene que estar atado a un sistema político partidario, me parece que tiene que tener una mayor estabilidad, me parece que los mandatos tienen que ser ampliados sin llegar a la inamovilidad mientras dure su buena conducta, es decir, casi vitalicio. Me parece que lo de los mandatos es importante, pero tiene que saberse sobrellevar o sobrevivir a los avatares de la política gubernamental. Respecto del mecanismo de selección de los jueces de corte, bueno, está en nuestro ADN constitucional el hecho de que el gobernador y también la Cámara de Senadores funcionen con este mecanismo, ¿no? Uno elige, el otro presta el acuerdo. Es un tema bastante difícil, digamos. Otros mecanismos que no tienen nada que ver con la tradición, entre comillas, tradición constitucional es, no sé, jueces elegidos por el voto popular. Sí. Porque ahí hay una cuestión muy interesante. En Salta los jueces de la Corte funcionan como un tribunal constitucional, invalidando de manera general las leyes de la provincia. Con lo cual esa crítica de que los jueces son un poder contramayoritario, no son elegidos por el pueblo, no tienen controles populares, me parece que cobra mucha entidad en Salta porque tienen muchísimo poder los jueces de corte. Sí, sí. Entonces por ahí habría que... Expliquemos por qué tienen muchísimo poder, porque deciden sobre un montón de cuestiones. Exactamente. Temas penales, electorales... Tienen civiles. Muchísimas competencias, pero además tienen ese poder, estar presente en cada uno de los organismos de control, está en el jurado de enjuiciamiento, están en la formación de los jueces, pero básicamente están en el juzgamiento de las causas más importantes de la justicia, con la posibilidad de invalidar de manera general una norma, lo cual en otros sistemas constitucionales es algo muy difícil y muy complicado de lograr y de justificar. O sea que hay muchas cosas para decir sobre ese tema. Por último, nos queda poco tiempo, Sebastián, pero quería saber tu opinión respecto al tema del control, ¿no es cierto? Tenemos la auditoría, ¿no es cierto?, actualmente, que controla de manera externa al gobierno, y tenemos la sindicatura, que es un control interno. Este sistema que vino a reemplazar lo que antes era el Tribunal de Cuentas. ¿Crees conveniente que se haya una modificación, sobre todo teniendo en cuenta de que hasta la fecha solamente se ha presentado las cuentas de ejercicio del año 2014? Faltan 4 años todavía para que el Ejecutivo presente, para que se apruebe. Bueno, yo tengo que hacer ahí una crítica al sistema de auditoría y un elogio al sistema de tribunales de cuentas. La ventaja del sistema de tribunales de cuentas es que tenían un control preventivo muy importante, ¿no? Sí. Digamos, básicamente es un sistema de control preventivo, y el problema de las auditorías es que son un control después del ejercicio, ¿no? Entonces me parece que sin estar a favor de uno u otro sistema, en el sentido de los dos sistemas son perfectibles y los dos son sistemas muy buenos,
Yo veo que en la práctica, que es lo que importa para evaluar si hay que cambiarlo o no, estamos muy a la saga con el control externo por parte de la auditoría, lo que acabas de mencionar. Digamos, los legisladores están aprobando cuentas de ejercicio preparadas por la auditoría desde mucho tiempo atrás, y esto es un mal funcionamiento de la institución. Y por otro lado, me parece que podrían incorporarse mecanismos de control preventivo si es que se decide seguir con algún sistema de tribunales de cuentas. No sé, habría que buscar alguna forma de que esto realmente funcione, porque se pueden advertir antes de que se realicen grandes erogaciones o cuando hay muchas cuestiones presupuestarias que llaman la atención, que esto tenga una especie de visado por parte de un organismo de control, claro, ¿no es cierto?, señalando alguna inconveniencia o señalando la posibilidad de que esto luego sea revisado y se detecte algún tipo de responsabilidad. O sea que me parece que hay mucho para decir en este tema en Salta, porque el sistema no funciona bien. Bueno, muchas gracias por tu aporte, Sebastián. Bueno, hacemos la última pausa, Gonzalo, ¿te parece? Y seguimos aquí en Cuarto Intermedio. El padecimiento mental es algo que le pasa a unos pocos. Las personas con padecimiento mental deben ser aisladas. El padecimiento mental es irreversible. No te creas esos mitos. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios que es mejor combatir. Todos podemos necesitar en algún momento atención en salud mental. Tenemos derecho a vivir en la comunidad, tomando nuestras propias decisiones. Con la asistencia profesional y el apoyo de todos, la recuperación es posible. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. Qué lindo programa, Roque. Así es, Gonzalo, muy interesante, bastante temas, ¿no? Así es. Pero bueno, para cerrar el programa, como siempre, con nuestro bloque final de novedades y noticias jurídicas, Gonzalo. ¿Tenés novedades, Roque, para comentar? Tengo novedades, un fallo vinculado recientemente, hace poco, que ha salido en el juzgado civil y comercial onceava, acá en Salta Capital, vinculado a una acción de consumo. El caso básicamente es de una persona que había contratado una empresa para que le construye una casa y le compraba al mismo tiempo con las cuotas el terreno. O sea, compraba el terreno y le hacían la casa. Sí, sí, sí. Con la promesa de que a determinada fecha le iban a entregar el terreno con los títulos respectivos y también la casa ya perfectamente construida. Lamentablemente la empresa no cumplió con esta persona y la persona no quedó más remedio que ir a la instancia judicial. Y en la instancia judicial salió victorioso, por suerte, se le ha reconocido todos los derechos, todo lo que se ha pagado, pero además, cuál es el dato queremos destacar de este programa, se le ha sancionado a la empresa con daño punitivo, recordemos aquella sanción que impone la Ley de Defensa del Consumidor para aquellas empresas que deliberadamente no cumplan con cualquiera, ¿no es cierto?, de los ítems o requisitos y también las obligaciones que fija hacia las empresas la Ley de Defensa del Consumidor. Muy bien, digamos, el daño punitivo que tiene esa función de disuadir. A la empresa incumplidora para que no repita en el futuro esa conducta, ¿verdad? Así es, el monto ha sido de 100.000 pesos, que es un monto relativamente modesto, pero es importante para nuestra jurisprudencia, ¿no? Que a partir de ahí sea un piso y comienzan a poner realmente sanciones que sean, valga la redundancia, sanciones.
que disuadan, efectivamente. Así que bueno, y Roque, detrás de toda buena sentencia también hay un buen abogado, una buena demanda. Así es. ¿Quién es el abogado? El doctor Ramiro Rodríguez Gonzalo, muy bien, quien ha logrado esta sentencia. Seguramente la empresa va a apelar, pero bueno, somos optimistas de que también en segunda instancia la Cámara va a ratificar este criterio que, como esperamos, todos los juzgados civiles y comerciales en Salta comiencen a imitar. Vamos a seguir entonces este caso en segunda instancia. Roque, el folclore y la abogacía van de la mano, ¿sabías? A ver, no lo relaciono. En la historia de nuestro folclore tenemos grandes referentes. Bueno, vos sos uno. No, a mí me encanta el folclore, pero tenemos grandes referentes de la música que han estado relacionados con la abogacía. Por ejemplo, es el caso de Abel Mónico Saravia, ¿sí? Que fue abogado, se graduó en La Plata, doctor en leyes en la Universidad de La Plata. Ejerció algunos cargos públicos ya estando en Salta, fue fiscal de Estado, fue secretario y luego ministro de la Corte de Justicia de Salta, además de diversos cargos académicos en la Universidad Católica de Salta. Pero tiene una obra poética de trascendencia, más de 300 temas registrados a su nombre, por ejemplo, páginas de nuestro folclore memorables como La Serrillana, por ejemplo, Chacarera de Guayama, Belay no sé. Ahí escuchamos de fondo una linda versión de esta samba, Los Chalchaleros y Dino Saluzzi. ¿Te parece? Con la pollera yuta, las trenzas largas te vi pasar. Y ahí nomás a mi zaino en el guardapatio lo hice rayar. Así que bueno, Abel Mónico Saravia, abogado, poeta y compositor. Gran compositor. ¿Qué más tenemos? Bueno, es famoso el abogado y músico y compositor Cuchi Leguizamón. Nada más y nada menos que el Cuchi. Exactamente, que también fue fiscal de Estado, fue legislador, profesor de historia y de Fue profesor de historia de literatura. mi papá. No me digas. En el Colegio Belgrano. Qué lindo. Sí, qué también bárbaro. en el Colegio Nacional, pero justo un tiempo fue en el Colegio Belgrano y ahí fue profesor de mi papá de historia del Colegio Belgrano. Así es, ya de chico y de adolescente se destacaba por la música. Y su padre quería que estudie música en París. Y él decidió, no papá, yo quiero ser abogado. Y se fue a estudiar a La Plata, Cuchi Leguizamón. Qué cambio, ¿eh? Así es, regresó ya abogado de vuelta a Salta. Ejerció la profesión, ejerció algunos cargos públicos, pero llegó un momento que dijo, me tiene cansado la abogacía, esto de vivir con la discordia humana, y se dedicó de lleno, gracias a Dios, ¿no? Bueno, escribió a la música. una hermosa samba también al respecto. Efectivamente, una chacarera, Una la chacarera del expediente, chacarera un del alegato ¿Lo podemos escuchar contra el sistema judicial? Bueno, escuchemos un pedacito de la chacarera del expediente. El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento. No bien, si hay una gallina que ya me lo meten preso. El comisario Ladino, que oficia de diligente, lo hace confesar a palo al preso y a sus parientes. Y bueno, recordemos que el Cuchi Leguizamón es autor de Samba del Pañuelo, Samba del Panza Verde, Carnavalito del Duende, Samba de Argamonte con Manuel J. Castilla. Y quisiera que lo escuchemos al Cuchi cantar, aunque sea un ratito. Cantar al Cuchi, esa no la tenía. Él recopiló, entre otras cosas, Lloraré, esa samba famosa, la serenata del 900. Y acá lo vamos a escuchar, acompañado de la guitarra, al Cuchi cantando. ¿Te parece? A ver. Pregúntale a las estrellas si por las noches me ven llorar. Pregúntale si no busco para quererte la soledad. Pregúntale al manso río si al llanto mío lo vio correr. Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer. Ahí estamos escuchando a Hernán Figueroa Reyes, Roque. Qué grande, uno de los cantantes que a mí personalmente más me gusta. Así es, murió muy joven, 36 Muy años. Actor de cine fue. También, sí, su madre también era actriz y actuó en cine. Hernán Figueroa Reyes no fue abogado, pero pasó por la facultad.
Pasó por los claustros. Estudió Derecho en la UBA, no se recibió, porque se dedicó a la música, pero fue estudiante de Derecho. Mirá vos. Por eso está en el listado. Pero quien sí pasó por la Facultad de Derecho y se recibió es la hija de un gran folclorista argentino. ¿De quién? Yamila Cafrune estoy hablando. La hija de Jorge. Hija de Jorge Cafrune, que por estos días hubiese cumplido 81 años, Jorge Cafrune. Otro de mis cantores favoritos. Gracias a la técnica fue posible unir las dos voces, de padre e hija. Claro, porque recordemos que murió joven también. Claro, murió a los 40 años. Un accidente. Jorge Cafrune, y Yamila Cafrune era muy chiquita cuando murió. Pero bueno, ya después de recibirse de abogada y decidirse por la música, uno de los primeros discos de Yamila es, gracias a la técnica, digamos, de unir la voz de su padre y su voz para cantar esta canción que vamos a escuchar ahora, La Cautiva. Reclina bella cautiva, amorosa y sensitiva en brazos de alborelí. Quien te ama con ansia ardiente, reclina niña tu frente sobre mí. Bueno, la verdad que Gonzalo me sorprendiste, ¿eh? Muy lindo, bueno, ¿no? muy lindo, sobre todo para el fin de semana, para ir comenzando a escuchar música, relajarse, pasarla lindo, y también para relajarse y pasarla lindo, ¿por qué no ver series de televisión? Que series de televisión vinculadas con abogados abundan mucho hoy en Yo día. ya tengo agendado los superhéroes y la abogacía que nos dabas. Me quedan todavía otros capítulos. Hay más todavía. Hay más todavía. Hay que contarnos. Pero en este caso lo voy a contar de una serie que está próxima a estrenarse en el canal Sony de Cablevisión, a días nada más, una serie que se llama Lucha por la Justicia, que se trata de la historia de 6 jóvenes abogados, nobles abogados que ingresan a trabajar nada más y nada menos que en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Y van a tratar distintos temas, como sea por ejemplo el tema de terrorismo, de estafas, grandes casos, siendo muy jóvenes y dando sus primeros pasos, y además obviamente, bueno, alguna que otra historia de amor que se te cruzan entre los actores y las actrices, pero bueno, tiene de todo un poco, pero sobre todo tiene algo interesante para ver, que es cómo funcionan los tribunales en Estados Unidos. Interesante realmente, bueno, así que bueno, a tener en cuenta esta serie. A tener en cuenta, nada más y nada menos, bueno, buena música y buenas series. Así es, y nos despedimos, Roque. Hasta la semana que viene, Gonzalo, esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.